Cordial saludo, soy Eddie Casadiego, estudiante de Psicología de la UNAD. Nos encontramos en el curso de Fundamentos de Psicometría y en este video explicaremos las fases psicométricas en la construcción de instrumentos de medición basándonos en los aportes del Instituto Europeo de Psicología Positiva, Muñiz 2018, Programa RUT Salud Global. Para esta construcción trabajaremos con el tema de resiliencia en adolescentes que viven en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Hablar de resiliencia en adolescentes que viven en zonas afectadas por el conflicto armado es reconocer la fuerza y la capacidad que tienen para adaptarse ante la adversidad. Estos jóvenes, muchas veces marcados por la violencia y el desplazamiento, desarrollan estrategias personales y colectivas para seguir adelante y reconstruir su proyecto de vida. Según Muñiz 2018, cuando se desea medir un fenómeno psicológico como la resiliencia, es necesario seguir un proceso psicométrico riguroso que garantice que los instrumentos realmente reflejen lo que quieren evaluar. En este caso, definir los conceptos de resiliencia, elaborar ítems adecuados, validarlos y comprobar su confiabilidad son pasos esenciales para que el test sea útil y preciso. Además, como señala el Instituto Europeo de Psicología Positiva, diseñar pruebas de este tipo no solo tiene un propósito técnico, sino también ético, porque busca comprender y apoyar a poblaciones que han enfrentado situaciones difíciles. Por eso, las fases psicométricas para medir la resiliencia en estos adolescentes no solo permite obtener información científica, sino también contribuir al bienestar emocional y sociales de quienes representan el futuro de comunidades que aún buscan la paz. El primer paso para construir un instrumento es definir el constructo que se va a medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la resiliencia de adolescentes que viven en zonas afectadas del conflicto armado en Colombia, lo primero que debo hacer es verificar la teoría que me explique cómo es, cómo se manifiesta y cómo se hace diferente a los demás conceptos. Luego debo identificar las dimensiones del constructo, es decir, los aspectos que a él lo componen. Estas dimensiones deben ser respaldadas por la teoría. Después debo establecer los indicadores y objetivos que guíen a la construcción de la prueba. También puedo utilizar la herramienta de la taxonomía de Bloom, que esta nos ayuda a organizar los niveles de comprensión que se evalúan. Por ejemplo, una dimensión para evaluar de la resiliencia sería la adaptabilidad, que entendemos por la capacidad para manejar las emociones. Ahí el objetivo sería evaluar cómo esta capacidad influye en el bienestar social y psicológico de los adolescentes afectados por el conflicto armado. En esta fase, los ítems son el núcleo del instrumento de acuerdo con el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Deben ser claros, pertinentes y culturalmente adecuados. Pueden ser de selección múltiples, de respuesta abierta o tipo Likert. Por ejemplo, un ítem tipo Likert podría ser cuando algo me sale mal, busco cómo arreglarlo en lugar de darme por vencido. Las opciones serían totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este ítem evalúa la autoeficacia, una dimensión que se puede entender mejor cómo las personas se enfrentan a los desafíos y si creen en sus propias capacidades para superarlo. Como afirma Muñiz, cada ítem debe evaluar un solo aspecto y tener un lenguaje accesible. Antes de aplicar el instrumento se realiza el juicio de expertos, donde profesionales revisan la redacción y la pertinencia de los ítems para establecer la validez del contenido según Vargas 2016. Por ejemplo, si un ítem resulta ambiguo, los expertos pueden sugerir ajustes o reemplazarlos en la experiencia documentada. Los estudiantes realizan este proceso revisando los instrumentos de otros grupos, fortaleciendo su pensamiento crítico y técnico.
Ejemplo contextualizado. Imaginemos que un grupo de psicólogos del departamento de Norte de Santander desea construir un instrumento psicométrico para medir la resiliencia en adolescentes que han vivido situaciones relacionadas con el conflicto armado. Siguiendo las fases psicométricas descritas por Muñoz 2018, primero se define el constructo entendiendo la resiliencia como la capacidad de los jóvenes para adaptarse positivamente ante la adversidad y reconstruir su proyecto de vida pese a las experiencias traumáticas. En la fase de elaboración de ítems se formulan afirmaciones adaptativas al contexto. Por ejemplo, a pesar de estas dificultades, creo que puedo salir adelante. Cuando recuerdo lo que he vivido, busco enfocarme en lo que puedo aprender de ello. Posteriormente, en la validación de contenidos psicológicos comunitarios y docentes rurales, revisan si los ítems reflejan adecuadamente la realidad de estos adolescentes. Luego se realiza una prueba piloto con un grupo pequeño para analizar la confiabilidad del instrumento, aplicando el coeficiente alto de Cronbach. Finalmente, si el instrumento demuestra validez y consistencia, podrá utilizarse para identificar niveles de resiliencia y fortalecer programas psicosociales en comunidades afectadas, contribuyendo a la reconstrucción emocional y social de los jóvenes. Medir la resiliencia en adolescentes que han vivido el conflicto armado en Colombia es un proceso que combina rigor científico y compromiso ético. Como lo señala Muñiz 2018, la psicometría ofrece las herramientas necesarias para garantizar que los instrumentos psicológicos sean válidos, confiables y culturalmente pertinentes. Evaluar la resiliencia en este contexto no solo implica aplicar pruebas, sino comprender las experiencias de jóvenes que, pese a la violencia o el desplazamiento, logran adaptarse y reconstruir su proyecto de vida nuevamente. Cada fase del proceso, definir el constructo, elaborar ítems, validar el contenido y comprobar la fiabilidad, asegura que el instrumento refleje la realidad de los adolescentes y aporte información útil para la intervención psicosocial. Tal como plantea el programa RUT 2023, diseñar pruebas con buenas propiedades psicométricas tiene también un propósito social, pues orientaciones efectivas para apoyar a poblaciones vulnerables. En fin, evaluar la resiliencia desde los principios descritos por Muñiz 2018 y las orientaciones éticas del Instituto Europeo de Psicología Positiva significa reconocer la fortaleza de la juventud colombiana. Con esto concluimos mostrando que la medición de la resiliencia no solo aporta el conocimiento científico, sino que también impulsa acciones reales para el bienestar y la reconstrucción social. Fortalecer a nuestros adolescentes es fortalecer el futuro de un país que siga apostando por la paz y la esperanza día tras día. Muchas gracias.